Hablando de fe sin datos, oh Señor. Dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni gran saber, solo risas y dudas que quieren crecer. Hablando de fe sin datos. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablando de Fe, pero sin datos. Hoy le daremos comienzo a nuestro nuevo episodio pidiendo humildemente al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que ilumine nuestras mentes con sus dones, que abra nuestros corazones a la gracia y nos guíe en cada palabra y reflexión. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Somos Beto y Raúl nuevamente. Seguimos en nuestro viaje por el catecismo. Y hoy vamos a entrar a un tema que usamos en realidad todos los días, muchas veces sin darnos cuenta, el cual es la conciencia. Y la frase que nos va a guiar hoy es el propio catecismo en el número 1776, citando al concilio: la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de él. Esto significa que en realidad no es poca cosa. Hoy hablamos de ese lugar donde Dios te habla en privado. Vamos a verlo con una imagen que todos entendemos, la cual es la conciencia, como si fuera un GPS que tenemos dentro de nosotros. Y como cualquier GPS, pues hay que saber usarlo. Y sobre todo, pues hay que calibrarlo para que funcione correctamente. Así es, y también hay que hablar de por qué no hemos subido episodio de podcast hace tanto tiempo. No es por nada malo, realmente hemos estado ocupados. Yo, por ejemplo, tuve el segundo conversatorio de Pinceladas de Fe, que es un apostolado que tenemos acá en Curicó, mi ciudad, y en él esta vez hablamos de el discernimiento y cómo vivirlo en lo cotidiano. Entonces, elementos del discernimiento que ya hemos hablado cuando hablamos del examen de conciencia, hablamos un poco de eso. Y hoy lo profundizaremos con el catecismo y con lo que yo aprendí en este conversatorio. Entonces, este GPS del que hablaba Raúl es el que llevamos todos puestos. Y tengo una pregunta a ti, Raúl. ¿Cuántas veces en el día, en la semana o el mes usaste el GPS del celular, por ejemplo? Hay muchas aplicaciones que pueden tener ese GPS. ¿Te acuerdas de alguna en particular? Sí, claro, pues yo creo que todos los días sí un montón, ¿no? O sea, en sí para moverme a todos lados, para el trabajo, para buscar una dirección, incluso para buscar dónde encontrar comida, dónde encontrar un servicio. Pues prácticamente yo creo que ya es algo que usamos al día a día y que ya es innato, ¿no? Para saber dónde nos dirigimos y dónde estamos. Y aquí vamos con esto. A una pregunta que es incómoda y que todos nos tenemos que hacer. ¿Cuántas veces hoy revisamos el otro GPS, el que llevamos por dentro, el que nos dice si algo está bien o está mal? Porque ese navegador interno funciona las 24 horas del día. El problema es que el problema no es que no exista, el problema es que casi nunca lo revisamos, ni siquiera no lo actualizamos, por así decirlo. Es un GPS con mapas viejos que te lleva con toda confianza derechito al barranco. Como no lo revisamos, no estamos en contacto con él, no está actualizado. Entonces nos va a guiar siempre por quizás no el mejor camino o un camino que en algún momento fue bueno, pero después ya no. Claro, y esto también pues conecta con un poquito con el tercer pilar del catecismo, la cual es la vida en Cristo. No sé si se acuerdan cuando lo vimos o vimos los pilares, pero la pregunta de ese pilar nos decía cómo debemos de vivir. Y no podemos responderla sin entender primero lo que significa, qué es en realidad la conciencia. Entonces empecemos con esa pregunta. ¿Qué es tal cual la conciencia?
y no es tanto lo que a lo mejor creemos con el significado que estamos acostumbrados. Algo que hay que aclarar, que muchas veces la conciencia, la gente lo confunde con un instinto, como con lo que el estómago me dice, en inglés se dice my gut feeling, como que es algo, "Ay, no, creo que no tengo que ir por acá porque lo siento". Y eso no es la conciencia, porque un sentimiento o algo que siento bonito no es necesariamente algo que me hace más feliz o no es necesariamente lo que más me convenga. Entonces, la conciencia no es lo mismo al instinto. Sí, exactamente. Y yo creo que lo podemos también ver en el Catecismo, en el número 1778, donde nos explica un poco que la conciencia es un juicio de la razón por el que la persona reconoce si un acto concreto es bueno o malo. Es más razón y no emoción. Es en base a nuestras experiencias previas y cómo realmente conectamos si lo que estamos haciendo es bueno o malo, sin dejarnos llevar por la emoción como tal, por el sentimiento. Y la gran diferencia es, siento que está bien, sé que está bien. Suenan muy parecidos, pero son pueden ser contradictorios. Entonces por ejemplo, en Chile dice que la guata del estómago te avisa que tienes hambre, no te dice si mentir es correcto. Entonces, es te da signos de que algo está pasando, por ejemplo, tengo hambre, pero no es algo que la guata te comunique que mentir no está correcto, sino eso es lo que uno va aprendiendo con los años de los valores y una serie de datos que te pueden hacer llegar a la conclusión de que mentir está mal. Claro, no es algo fisiológico, ¿no? Que realmente tu cuerpo te avise con una señal directa de, oye, no hagas eso. Como tu cuerpo te puede decir si comes algo automáticamente y no es bueno para ti, pues tu cuerpo empieza a generar una reacción, ¿no? Puedes tener rash, puedes tener dolor de estómago y eso, pero con las acciones, pues es difícil, ¿no? El cuerpo no necesariamente te va a decir si sí o no. Eso viene más de algo interior. Y pues precisamente, o sea, hay algo más ahí que es como más profundo, porque el número 1776 también nos dice que esta ley no nos los damos a nosotros mismos, sino que debemos obedecerla. O sea, yo no me inventé lo que está bien y lo que está mal, sino yo lo recibí. Hay una voz que viene de antes de mí, o sea, es algo muy interno que todos tenemos siempre en nuestra cabeza, ¿no? No viene de un impulso exterior o de un impulso fisiológico. Claro, por eso como mencionabas al principio, que es como el sagrario del hombre. La conciencia es el lugar más íntimo donde nosotros hablamos con Dios. Por eso el rezar, el tener una rutina de oración es muy importante para poder amueblar ese lugar. Porque si nosotros no tenemos este diálogo con Cristo, muchas veces nos va a costar como habitar esa conciencia, ese sagrario. Entonces, entre más uno rece y cree ese diálogo, uno lo puede visitar más cómodamente. Por eso la conciencia no te pregunta qué quieres, te dice qué debes. Es Dios susurrándote por acá. Que me encantaría que sí te lo susurrara, pero a veces como que no es con palabras, como que te muestra cosas en tu vida que a veces te empuja un poquito, pero no son palabras, no es como por acá, hijo, sino como que ahí está el discernimiento del que vamos a hablar un poquito más adelante. Claro, tiene sus propios métodos para enseñarnos las lecciones que tenemos que tener. Y bueno, el GPS, pues es se puede decir que este es como el GPS con los mapas más viejos, ¿no? Como la conciencia errónea. Y aquí viene una de las trampas más grandes de hoy en día, donde seguramente han escuchado 1000 veces, sigue a tu conciencia, hazle caso a tu corazón. Y pues en realidad eso es muy cierto, ¿no?
pero también como a medias. Las verdades a medias también pueden ser peligrosas, ¿no? Si no las sabemos interpretar. El mismo catecismo dice dos cosas que parecen contradecirse, pero no. En primer lugar, en el número 1790 dice: el ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Sí, hay que seguirla. No, y también en ese mismo número, la conciencia, o nos menciona que la conciencia se puede equivocar también. El GPS puede estar segurísimo de la ruta y a lo mejor te está mandando por un precipicio, y eso pasa pues hasta en la tecnología, ¿no? ¿Cuántas veces el GPS nos dice métete a esta calle, está desactualizado o no está correcto, y pues terminamos en una ruta sin salida o en un lugar donde ya no existe el sentido para ese lado? Entonces, si hasta en la tecnología pasa, pues también en nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí está la pregunta. Si mi GPS falla, ¿de quién es la culpa? O sea, ¿qué puedo hacer? Y el catecismo distingue dos casos. Y esto es súper importante. En primer lugar, ignorancia culpable. Cuando me da pereza o lata averiguar lo que es verdadero y lo que es bueno. Cuando prefiero no saber para quedarme tranquilo. Ahí sí, yo tengo que responder ante Dios. Porque aunque yo podía encontrar la respuesta, la mejor respuesta, no lo hice. Y después está la ignorancia invencible. Es cuando nosotros cometemos errores. Porque de verdad no tenía cómo saberlo. O sea, yo no sabía que eso estaba mal. Hice todo lo posible y aún así me equivoqué. Ahí no estoy imputado. Ahí yo no respondo a Dios porque yo no tenía cómo saber si algo estaba bien o mal. Entonces, la primera, ignorancia culpable. Yo fui muy perezoso y no quise averiguar si estaba bien o estaba mal. Por ejemplo, llevámoslo al mundo real, como eh, es ilegal sacar una flor silvestre de un bosque. Acá en Chile hay una flor que es nacional que se llama el copihue, que es una flor que parece como una campanita. Esa flor uno no la puede arrancar porque son protegidas creo que están como en peligro de extinción o algo así. Es una flor nacional. ¿Y qué pasa? Si yo arranco esa flor, yo me puedo ir preso o puedo pagar una multa millonaria porque están protegidas. Yo tengo la herramienta para más o menos entender de que hay ciertas flores que si las quito es un delito. Entonces, antes de arrancar algo en un bosque, como yo tengo la herramienta para decir, esto está bien, esto está mal, o investigo. Entonces, si yo lo arranco, no veo una flor así preciosa, que es la única que nunca he visto otra así, si la arranco para tenerla yo, sabiendo que en mi país puede ser delito y no lo busco, ahí ya es culpa mía. O sea, yo no hice mi tarea. Pero si, por ejemplo, tú, Raúl, que no sabes de leyes chilenas, vas y arrancas un copihue, sí, obviamente van a haber acciones legales, pero ahí tú no sabías si en tu país, por ejemplo, puedes sacar flores y qué sé yo, o en Canadá, y no, nadie te culpa. Entonces, ese es como un ejemplo bien real. Claro, claro, no, ahí sí es como el dicho dice, ¿no? Sobre aviso no hay engaño, y yo creo que cada uno tiene pues sus reglas y que funciona de la misma manera. A pesar de que no tengas el conocimiento, pues puede haber consecuencias, independientemente de cómo estés informado o cómo estés preparado, ¿no? Para esas consecuencias. Y también en el número 1792 nos da una lista de por qué se nos daña el GPS, de por qué se nos puede empezar a no funcionar. La ignorancia de Cristo y su evangelio, los malos ejemplos, la esclavitud de las pasiones, el rechazo a la autoridad de la iglesia y la falta de conversión y de caridad. Son unos ejemplos de lo que nos puede empezar a afectar este GPS interno.
Y es como esa excusa que uno dice al principio de todo. Como, yo me crié así nomás. Como que no. Las cosas son así porque son así. O yo soy así porque soy así. No es una excusa eterna que puede utilizar. Es como manejar con el mapa de los años 90 y echarle la culpa a que hubo un terremoto y cambiar las calles. O sea, no. En algún momento uno tiene que ir actualizándose, formándose en temas religiosos, leer la Biblia, leer los evangelios, aunque sea un párrafo al día, o hacerlo habitual, porque también de la Sagrada Escritura igual te comunica, Dios te comunica algo. Entonces, acuérdense lo que dijimos en la primera temporada. O te formas o te deformas. Tu conciencia tiene que mandar, pero algo tiene que enseñarle a mandar bien. Y en nuestro caso, que somos seguidores de Cristo, es Cristo. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Claro, y bueno, también vamos a ver un poquito de cómo también se puede calibrar este GPS, que es la formación de la conciencia. Entonces, si la conciencia sí se puede equivocar, ya lo vimos, pues la gran tarea es también formarla, ¿no? Y en el catecismo, en el 1784, también dice algo muy bonito, que es la educación de la conciencia es tarea de toda la vida. No naces ya con el mapa lleno y completo, sino lo vas cargando, lo vas actualizando conforme más vivencias tienes y más experiencias pasas. Sí, sí, fíjate, Raúl, en algo que mucha gente no espera, en ese mismo numeral, dice que la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. No te quita libertad, te la da. El que tiene el GPS calibrado maneja tranquilo. Incluso me acuerdo, ahora estoy haciendo el curso prematrimonial con Victoria, nos estamos preparando para eso. Y uno de los temas era la libertad, que mucha gente dice, la libertad es el libre albedrío que te da Dios. En español tenemos la ventaja de que existen dos palabras, está el libertinaje y la libertad. Son dos cosas muy distintas. Libertinaje es yo hacer lo que yo quiera, cuando quiera, como quiera, sin importar que le pase a nadie. Libertad, por definición de diccionario, es hacer lo que debo primero y después lo que quiero. Pero me gusta mucho cómo lo define San Agustín. San Agustín dice que la libertad no es el libre albedrío, sino en mi libre albedrío elegir la mejor opción. Esa es la verdadera libertad. Y acá como que me acuerda mucho a eso cuando dice que la conciencia, el formar la conciencia, el formar una buena conciencia, garantiza esa libertad y engendra la paz del corazón. Porque una buena conciencia te va a llevar, mm, no quiero decir siempre, porque igual a veces uno es humano y falla, pero en la gran mayoría de las veces a la mejor opción. Entonces, eso me acuerda. Claro, y es totalmente cierto, ¿no? Cada parte de cómo tomamos, como dices, la libertad y el libertinaje, pues ya depende, yo creo que principalmente de la conciencia, en esa voz que te dice hacia qué lado, hacia qué definición irte. Pero bueno, ¿cómo podemos seguir actualizando este GPS? ¿Cuáles son nuestras fuentes de actualización? Y en realidad el catecismo nos ayuda porque nos las nombra en los números 1783 al 1785. Unos ejemplos es cuando la palabra de Dios, lámpara para mis pasos es tu palabra, que viene en el Salmo 119, 105. Es el mapa madre, o sea, hay que asimilarla en la fe y la oración. Otra es la enseñanza de la iglesia, el sistema de actualización oficial, porque no es opcional, también es parte del mapa, es como seguirse el manual principal que está ahí. Tercero también es la oración,
Con la oración puedes encender ese GPS y dejar que el Espíritu Santo pues recalcule de nuevo, que te guíe de nuevo, que te muestre el camino por el que si ya te perdiste, pues por ahí no es, tienes que regresar al camino correcto. Seguir mucho el consejo de los sabios, que es el cuarto. Un buen confesor, un director espiritual, la misma comunidad te puede ayudar a regresar a tu camino, porque pues en realidad nadie navega solo. Y por último también el examen de conciencia, ¿no? Que es la calibración periódica, y de eso pues vamos a ver, vamos a hablar un poquito más en un momento, más adelante. Y acá el consejo práctico, que lo hemos dicho durante toda esta temporada, el catecismo es gratis. O sea, está completo en la página del Vaticano. Si tiene alguna duda moral concreta, la pueden buscar. No, que no se queden con el yo creo que. Formar la conciencia es trabajo, sí, pero es el trabajo más importante de nuestra vida, porque eso es lo que puede definir nuestro día a día. Y acuérdense, también si quieren algo más interactivo, está la página catholic.chat, que ahí pueden responder preguntas bien rapidito sobre estas dudas que uno puede tener, siempre y cuando tengan la base del catecismo. Así es, muy buen consejo. Y pues estas herramientas en sí son todo lo que nosotros podemos proporcionarles, pero también cada uno puede buscar esto que le llamen, ¿no? A actualizarse, a seguir manteniendo esto. Y pues tenemos unos ejemplos también de cuál sería una herramienta pues, práctica. Número uno sería ver, juzgar y actuar, ¿no? Entonces ya entendimos qué es la conciencia y cómo se forma. Ahora, ¿cómo la puedo usar para tomar una decisión concreta en mi día a día o en lo cotidiano? Aquí entra un método que la iglesia usa desde hace mucho tiempo, que es ver, juzgar y actuar. Entonces vamos a hablar un poquito de ello. Este es el ejercicio de discernimiento que aprendimos en el conversatorio. Viene de la enseñanza de San Ignacio de Loyola, que tiene el examen diario de conciencia, que lo hablamos cuando hablamos de la confesión. Este no es más fácil, es más simple, pero puede ayudarte a decidir cosas muy complejas. Este ejercicio se puede hacer tanto solo como en comunidad. Nosotros lo hicimos como comunidad, en grupitos de 4 o 5 personas. Teníamos que, como entre todos, a mí me tocó el tema de la pobreza, por ejemplo. Entonces, entre todos, ¿qué es la pobreza? Entonces, entre todos la teníamos que definir, quién era pobre, si hay pobreza en nuestra ciudad, etcétera. Después, juzgar, como por qué la gente terminó siendo pobre, o esa gente que vimos en el ver pasó en el juzgar. Después, el actuar, como qué hacemos, qué vamos a hacer nosotros con esto que sabemos, porque sabemos que hay pobreza, sabemos por qué, entonces, ¿qué como comunidad, qué vamos a hacer? Esto lo podemos hacer todos los días y con decisiones de nuestro día a día. Para explicarlo un poquito mejor, el ver es qué está pasando de verdad acá, o en el tema que uno quiera reflexionar. Esto es sin maquillaje, sin excusas, hay que mirar la realidad con honestidad. Aunque duela, estamos viendo. O sea, primero hay que ver. Muchas veces nos queremos saltar al actuar desde el primer paso, pero veamos. Veamos, analicemos, reflexionemos, leamos la Biblia, recemos un rosario los que tienen esa piedad. Después, juzgar. Acá nos podemos ayudar con la Biblia. ¿Qué evangelio habla sobre esto? Acá lo contrastamos con la situación con el mapa. La palabra es la enseñanza de la iglesia. Entonces, si yo no sé, le pregunto a alguien que sepa más, por así decirlo. ¿Y dónde está la mayor eh, fuente de sabiduría en lo moral y en lo de la conciencia? En la Biblia. Entonces hay muchos evangelios que tratan estos temas que uno puede estar
eh, reflexionando o discerniendo al respecto. Entonces, por ejemplo, el mismo tema de la pobreza, nos fuimos a las bienaventuranzas. Bienaventuranzas los pobres de espíritu, que ya hemos hablado en más de algún episodio. Después, el actuar. Ya vi que hay pobreza, hice la reflexión de por qué ocurre esta pobreza, qué voy a hacer con esto, qué camino en concreto tomo. Nos queda una reflexión bonita, tenemos que tomar acción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser más caritativos, vamos a buscarles trabajo, vamos a hacer un fondo común para alimentarlos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, siempre es ver, primero analicemos, después juzguemos, veamos por qué sucede lo que está viendo y el actuar es al final. Uno tiene que tomarse mucho tiempo viendo y juzgando. No es juzgar de apuntar con el dedo, sino juzgar de analizar. Sí, más relacionado con tener un juicio, ¿no? De específicamente escoger lo correcto. Claro. Y pues así lo podemos poner con un ejemplo en el trabajo, ¿no? Que a todos o está más cercano a nosotros. O sea, imagínense un día que en el trabajo me piden poner una fecha en un documento que no es la real. Y te dice, pon esto porque es lo que conviene, ¿no? Para que el cliente no se enoje o para que el empleado no se entere, etcétera. Una mentirita por ahí, ¿no? Una mentira chica. Total, al final de cuentas no le hace mal a nadie. Entonces, si lo analizamos, pues primero el ver. Lo que pasa de verdad es alguien que te está poniendo presión y que en realidad pues puedes tener miedo a perder a un cliente, perder a un amigo, perder a un conocido, y en sí es una mentira disfrazada de un favor. Entonces después viene lo que es el juzgar. Jesús es directo, ¿no? Como en Mateo número 5:37. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, pues que sea no. El octavo mandamiento no tiene asterisco para los casos cómodos, en realidad. Mi conciencia presionada dice, tú dale, tú continúa. Y mi conciencia formada dice, no. Y es más concreto. Entonces, después de tomar este juicio, que en realidad te va a decir lo que para ti es correcto, pues viene el momento de actuar, que es buscar la salida honesta, de preferencia, que es lo ideal para todos, hablar con el cliente o ofrecer una alternativa más real, asumir el costo de lo que conlleva la verdad, ¿no? Y a veces la verdad pues puede costar dinero o plata, igual sale más barata que hasta la conciencia sucia, ¿no? A lo mejor hasta largo plazo. Puede verse más pesada, puede verse más cara en el momento, pero a largo plazo puede ser incluso más costosa. Y en lo cotidiano, una historia que cuento como ejemplo, que me pasó, o sea, es real, que es la historia de una viejita y el helado. Yo trabajaba en un banco en el cual yo tenía media hora de break de almuerzo, en el cual muchas veces yo corría hasta el Burger King más cercano, le hacía así a la que atendía, que ya me conocían la orden, porque siempre pedía lo mismo, pedía lo más rápido, que era una hamburguesa y un jugo de naranja. Entonces, yo hacía así y ya me estaban haciendo la hamburguesa porque yo pagaba y me iba. Comía y tenía que volver a trabajar rápidamente. ¿Qué pasó? En una de esas veces había una señora de edad, se veía como de situación de calle, que tenía un cupón, que quería su helado favorito, que al fin había encontrado el cupón, que lo iba a poder canjear, porque era su helado favorito. Estos conitos de menos de dólar o de dólar ahora, no sé. Y va, le escanean el cupón y está expirado. ¿Y qué hice yo como buen católico que reza el rosario todos los días, que se confiesa a menudo, que alguien tan, tan religioso como yo hago? Pesco mi Whopper, pago y me voy. ¿Qué me habría costado decirle: "¿Y el helado de la señora?"? Pagar, no,
no me costaba tiempo, me costaba $1 más, que no es nada en ese sentido, si igual estaba comiendo una hamburguesa, o si tampoco era una un banquete de miles y miles de dólares, eran $7, 8, de 7 a 8 no me va a morir. Eso es lo que uno debería haber hecho, entendiendo que ella también es un rostro de Cristo. O sea, yo no le compré el helado a Cristo, y lo hice sabiendo eso. O sea, y no lo hice sabiendo eso. Obviamente, muchas veces en esas situaciones que uno dice: "Ah, pero, ¿y por qué lo tengo que comprar un helado a la señora?". Pero puede ser que esas personas no son cristianas, o no siguen a Cristo. Nosotros tenemos que ser el reflejo de Él. San Pablo decía: "Yo soy espejo de Cristo, ustedes sean espejos míos". Nosotros no podemos vivir nuestra vida sabiendo que nosotros conocemos ese amor tan grande que es Cristo, no podemos vivir la vida igual a la gente que no lo conoce. Entonces, yo estaba con un director espiritual jesuita que me había enseñado el ejercicio diario que uno hace de conciencia. Y ahí yo dije, en ese momento, cuando yo negué ese lado, que yo lo sabía, pasó por, o sea, lo vi, lo juzgué, pero no actué. Y lo vi, o sea, lo vi porque me acuerdo. Y me acuerdo que como 5 semanas después yo dije: "Oye, sí, le debería comprar el helado a la señora". Y nunca más vi a la señora, sino créanme que le compré un helado. Pero pero ahí es donde me falló esa conciencia. Entonces, es un histo un algo muy, 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 muy real de esto. Entonces, este método del ver, juzgar y actuar, perdón, sirve para lo grande, como qué hacemos con la pobreza, y para lo pequeño, que muchos pequeños pueden llegar a ser uno grande. Entonces, la iglesia lo usa para mirar realidades enormes, la familia, la pobreza, como lo dije, la injusticia, ¿no?, del país en que vivimos, pero el mismo método funciona para tu decisión hoy a las 3 de la tarde. O sea, ver, jugar y actuar no es solo para los grandes problemas del mundo, es para la decisión que tienes que tomar hoy. No mañana, hoy. Estoy trabajando en tal lugar y no estoy conforme. Ok, veamos. Ver, juzgar y actuar. ¿Qué no me gusta del trabajo? Ah, no, es que no se puede. Tengo muchas tareas por hacer. Ok, veamos. ¿Me gusta al final del día? O sea, ¿hay más cosas más buenas que malas? Sí, ok. ¿Es algo que yo que me gusta hacer y me proyecto? Sí. Bueno, entonces, no es que no te guste el trabajo, sino como que estás cansado solamente. O sea, tómate un descanso, puedes ver ahí cambiar tu rutina un poquito, pero ahora sí, en el ejemplo que dijo Raúl, estoy trabajando con puros mentirosos que como que cambian los papeles todo el tiempo los clientes. Bueno, yo como católico no debiese trabajar en un lugar así, por temas que al final igual estoy siendo semi-responsable de lo que hacen ellos, porque no lo impedí. O sea, yo vi, yo juzgué, pero tampoco actúo en esa situación si me quedo en el trabajo. Entonces ahí uno lo puede tomar en cosas personales, no tanto como de la comunidad. Así es. Y bueno, pues también esto nos puede llevar a la siguiente herramienta, que sería una práctica número 2, que sería un poquito diferente, el cual es el examen ignaciano. Y como ahorita ya en la historia de Beto, pues si el ver, juzgar y actuar es en realidad el GPS antes del viaje, esta segunda herramienta también podría ser la revisión del después. Es el examen diario que nos dejó San Ignacio de Loyola. Lo mencionamos cuando hablábamos de la confesión, pero hoy también lo podemos ver como si fuera una rutina de nuestro día a día, ¿no? Así es, gracias a ese examen ignaciano fue que
pude tener ese de, oh, ahí fallé. Y fallé mal, pero bueno. Uno, es muy lindo porque uno tiene que empezar ese examen no diciendo como, ok, toda la lista de las cosas mal que he hecho en el día. No, uno empieza dando las gracias. Entonces, agradeciendo el día, los regalos que tuvo. No para partir castigándote, sino como que realmente tenemos mucho más cosas que agradecer, mm, que de las cuales lamentar. Por ejemplo, nos despertamos, tenemos techo, estamos arropaditos, o sea, estamos calentitos en una casa calentita, tenemos desayuno, tenemos pancito, estamos tomando café, como tenemos muchas cosas que agradecer y solamente al despertar. Entonces, empezar el día agradeciendo todos los regalos y bendiciones que hemos tenido. Segundo, este examen no lo hacemos solo, entonces le pedimos al Espíritu Santo, muéstrame mi día como tú lo viste. O sea, invitas al Espíritu Santo a este examen. 3, repasas el día. En este caso, haces preguntas para calibrar el corazón. 1, ¿cuándo vi a Dios hoy? 2, ¿cuándo lo vi más? O sea, esos momentos de luz, de paz, de consuelo. ¿Cuándo lo vi menos? Momentos de sequedad, de oscuridad. ¿Cuándo lo reflejé yo? ¿Cuándo fui el canal para su amor para alguien? Y cuando me alejé, cuando le di la espalda. Entonces, en mi ejemplo de la señora del helado, ese fue el momento que fue como un ahí yo le di la espalda y yo me alejé de Dios, porque Dios no se aleja de ti, sino tú pones barreras o cosas para alejarte de Él. Después 4, es el cuarto paso, pedir perdón por los desvíos. Este examen de conciencia es muy bueno hacerlo antes de una confesión, porque te puede ayudar a llegar más preparado para la confesión. Y quinto, proponer y mirar el mañana con esperanza. Un propósito chico, concreto, alcanzable. A la próxima vez que yo pueda darle ese pequeño ápice de felicidad a alguien con un helado, si lo puedo hacer, lo voy a hacer. Es como, tiene que ser alcanzable, no voy a comprar una fábrica de helado y les voy a reparar, no. Que a la próxima vez que tú veas que alguien necesita una pequeña ayuda que tú puedes dar, hazlo. Ese es como un pequeño propósito. Así es un muy buen consejo. Y ahí está pues también para mí la imagen más linda de todo que es el episodio, ¿no? Cuando ese GPS te dice recalculando, cuando te regresa un poquito y te muestra el camino que es el correcto, esa es de las cosas más misericordiosas que existe, porque no te grita, ¿no? No te reta, no te dice tonto o bobo, te equivocaste, sino te ofrece con paz volver al camino de una manera más serena, ¿no? Y más tranquila. Así es, Dios con nuestra conciencia. Te desviaste un poquito recalculando. Te volviste a desviar ahí recalculando 1000 veces. Como dijimos cuando hablamos de la confesión, Dios siempre te espera con los brazos abiertos. Hay un sacerdote que contaba en una homilía que tu vida es un GPS. O sea, tú estás en el auto y Dios te tiene el mejor camino con el mejor paisaje precioso y una línea recta. Y uno como es terco, dice, no, a la próxima a la izquierda. Y ahí Dios dice, bueno, a ver, ahora si te tiro a la derecha, a la izquierda, a la derecha, ahí vamos a retomar el camino. No está tan bonito como el otro, pero vamos a llegar donde mismo. Y después uno terco, para el otro lado. Y ahí vuelve recalculando. Y siempre Dios no se cansa de estar recalculando. Muchas veces nosotros paramos de, de escucharlo y hacerle caso. Así es, como dicen, siempre va a estar esperándote con los brazos abiertos y sin ninguna condición. Y también pues es importante que el examen, que tengamos en cuenta que el examen no es como que nos cuenten los pecados, ¿no? No nos van a decir 1, 2, 3, 4 los que llevamos, sino
es repasar la película del día, ¿no? Buscando dónde apareció Dios, por qué apareció, porque siempre aparece. O sea, en realidad lo que creo que es más nos falla, más bien es nuestra atención para reconocer esos momentos que nos da. Mm. Porque en realidad el recalculando con el GPS es lo más bonito y misericordioso que existe, porque pues Dios no te va a gritar, o sea, enfurecido, sino solamente te va a ofrecer volver al camino correcto, ¿no? Y acá quiero cerrar con algo que para mí es la base de todo. Un GPS lee el entorno, ¿cierto? Lee las calles, el tráfico, el camino. Bueno, una conciencia bien formada aprende a leer la realidad como lenguaje de Dios. Así es muy cierto, porque pues en realidad Dios no se va a quedar callado, ¿no? Nos habla precisamente a través de nuestra conciencia, con señales, con momentos, con pequeñas, pues signos que nosotros tenemos que notar, y generalmente son momentos que marcan, ¿no? Hay 3 canales en realidad que son los por donde nosotros podemos reconocer que Él nos habla. El primer canal pues es la naturaleza, ¿no? Los cielos proclaman la gloria de Dios, que es lo que dice el Salmo 19, 2. Y la creación pues es la primera palabra de Dios y es totalmente libre y accesible para todos. Ahí no hay excusa y es donde todos podemos tener la primera señal. El segundo canal es la historia, porque Dios mete hitos en el camino de los pueblos y en tu propia vida también. Hay días malos, hay días bisagra donde mirando hacia atrás pues ves que Dios te cambió el rumbo, a lo mejor sin que tú lo esperaras o sin que tú lo quisieras, pero también eso te sirve para aprender a leer esos signos de los tiempos. Y el tercer canal, pues como siempre y lo hemos mencionado mucho aquí, es la Biblia. La palabra que le da en realidad el sentido a todo lo demás, porque es como el mapa que en realidad va a interpretar todo este territorio. Es la información más concreta que tenemos para informarnos de la mejor manera posible. Y fíjense que todo se conecta. Estos 3 canales, naturaleza, historia, palabra, son la materia prima del paso ver. Por eso una conciencia bien formada no solo decide bien, lee bien la realidad, porque sabe que Dios le está hablando por todos lados. O sea, pueden ver las maravillas de la naturaleza. Hay animales como hay el colibrí, por ejemplo, que cuando uno lo estudia, uno dice esta cuestión la hizo Dios y nada más. O sea, porque todo es perfecto y como que hay paisajes también que son sacados de, ni en los sueños más fantasiosos uno puede encontrar lugares así y existen. Son obra calcada de que Dios existe. Como que esa es la primera señal de que uno puede decir como sí. Después uno aprende la historia y en la palabra de Dios. En la Biblia yo no era muy, muy fan de leer la Biblia porque cuando uno es chico como que escucha la misa y ahí en 3 años uno se lee la Biblia entera yendo a misa todos los días. Y era como aburrida, pero cuando uno ya más grande toma la Biblia con ganas de leerla, o sea, con estar abierto a leerla, hay pasajes que te hablan. O sea, no es un libro, como que no es que tú leas y listo. Te habla la Biblia, o sea, te dice cosas. eh, por eso es bueno estudiarla y volver a los pasajes, porque muchas veces un mismo pasaje te va a comunicar distintas cosas a medida que en la situación que tú estés. Entonces, lea la Biblia. Claro, porque esto pues nos da a entender eso, ¿no? Que la señal ahí está. O sea, podemos usar cualquiera de estos canales y siempre van a existir estas señales. Porque en realidad pues Dios nos habla todo el tiempo, está constantemente en comunicación con nosotros, está dentro de nosotros. El problema no es en sí la señal, sino puede ser nuestra antena, ¿no? Que no estamos siendo un buen receptor. Porque en realidad Dios no nos va a hablar en una clave secreta, en clave Morse, o sea, nos va a hablar por medio de nuevo de la naturaleza, la historia y de su palabra. Entonces, si nosotros no estamos abiertos a recibir, si no tenemos la intención de recibir esa señal, pues obviamente nunca va a llegar.
tenemos que primero componer nuestra antena, que es nuestro receptor, y una vez que abramos ese receptor, pues el mensaje va a entrar. Por una u otra manera, como ya lo vimos, hay distintos canales que nos van a llegar de manera inconsciente incluso. Así es. Para resumir, ¿qué aprendimos hoy? La conciencia es un juicio de la razón. Es el sagrario donde Dios te habla. No es un sentimiento. Hay que seguirla siempre, pero también hay que formarla siempre. Porque si no está bien formada, se puede equivocar. Cuando nosotros nos preparamos para una maratón o alguna competencia, si nos preparamos, llegamos a primer lugar, después nunca más entrenamos, intentamos hacer la competencia, no vamos a llegar en primer lugar porque perdimos el training. Entonces, hay que trabajarla. Se calibra con la palabra, la iglesia, la oración, el consejo y el examen de conciencia. Y hemos visto hay muchas más herramientas, pero vimos 2. Ver, juzgar y actuar para discernir y decidir. Y el examen el examen ignaciano para revisar. Entonces, el ver, juzgar y actuar para decidir algo y el examen para revisar cómo nos fue cuando decimos esto. Así es. Pues el desafío en esta ocasión pues es muy simple, ¿no? Cada noche antes de dormir podernos hacer estas preguntas del examen, ¿no? Durante 30 segundos no nos toma mucho tiempo y es ¿cuándo vi a Dios hoy? ¿Cuándo más? ¿Cuándo menos? ¿Cuándo realmente lo reflejé? Y ¿cuándo a lo mejor me alejé de él? Son como las preguntas básicas que todos los días o en algún momento del día o en algún momento de la semana nos podemos hacer. Hagan esto como un desafío de el Conciencia Challenge o algo así, de una semana antes de dormir. Hagan ese examen. Una semana, 7 días, nada más, una semanita. Ojalá lo hicieran siempre, pero háganlo como desafío una semana. ¿Cuándo vi a Dios hoy? ¿Cuándo lo vi más? O sea, por ejemplo, si yo vi que alguien ayudó, si una señora se cayó y alguien vino y la ayudó, ahí vi a Dios misericordioso. Cuando menos, quizás viste a un joven en una fila del Burger King que no le compró un helado a una señora. Ahí lo viste menos porque él fue egoísta, no compró. Cuando lo reflejé yo, cuando quizás yo ayudé a la señora a levantarse cuando se cayó. Y cuando yo me alejé, cuando yo cometí ciertas cosas que podría haber ayudado y no lo hice, pudiendo hacerlo. O sea, acuérdense, si yo no sabía que algo estaba mal, eso, mi conciencia está bien. Pero yo sabiendo que algo estaba mal, o yo sabiendo que podía haber hecho algo, no lo hice. Entonces, hagan esa reflexión todos los días antes de dormir. Créanme, va a haber un cambio ahí en ustedes. Así es, pues bueno, con esto damos el cierre, muy bonita reflexión y pues es un ejercicio muy fácil de hacer que no nos toma mucho tiempo y se lo recomendamos para empezar a hacer a reparar nuestra antena, como ya lo hemos mencionado en todo el capítulo de hoy. Pero bueno, vamos entonces a pasar a la oración final del día de hoy. Damos gracias infinitas, Dios, por las enseñanzas y la inspiración recibidas, donde hemos podido aprender y comprender un poquito más de ti. Ayúdanos a llevar estas verdades a nuestra vida diaria. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por escucharnos en este nuevo episodio. Sé que pasaron muchas semanas, quizás ya algunos se olvidan de nosotros, pero ya volveremos. Solamente fue un pequeño break que nos dio la vida. Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Vean los capítulos anteriores, sobre todo si no han visto la primera temporada. Muchos de estos temas los mencionamos de otro ángulo en otros capítulos. Así que ahí los dejamos. Que tengan linda semana. Así es, muchas gracias a todos por acompañarnos y estamos en la siguiente emisión. Nos vemos y que tengan una excelente semana, semanas o días en la que llegue el próximo capítulo. Y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.
Adiós. Bye bye. Bye. Hablando de fe sin datos, oh Señor. Dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni gran saber, solo risas y dudas que quieren crecer.